Del Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y se derrama sobre ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí y se derrama sobre ustedes. Este tercer domingo del tiempo durante el año tiene como dos motivos muy claros en la lectura coordinada que hace el Evangelio y la primera lectura. También la del apóstol trata de la acción del Espíritu en la Iglesia. Los dos motivos claros son el Espíritu Santo, que unge al Mesías. El Mesías es poseedor pleno y dador pleno junto al Padre del Espíritu, y viene a anunciar un tiempo nuevo. Y el Espíritu Santo, a través del Mesías, en la voluntad del Padre, hará maravillas de amor. Es el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación. Por otro lado, el otro tema o eje de este domingo es la palabra de Dios. De hecho, desde hace algún tiempo se le llama a este domingo el domingo de la palabra. Y entonces, por un lado, se nos cuenta que la palabra de Dios ha sido transmitida oralmente, claro, y luego por escrito, inspirados por el Espíritu Santo. Lucas nos dice que él también quiere ofrecer una predicación ordenada, como otros ya lo han hecho, para que los discípulos tengan una sólida base en la cual apoyarse. Y lo que quiere transmitir es lo que los apóstoles han vivido con Jesús y nos han comunicado. Tradición apostólica y sagrada escritura son en Jesucristo, que es su fuente, el único depósito de la fe. La fe la recibimos a través de los apóstoles, consignada en la Sagrada Escritura de un modo especial, para que nuestra fe sea sólida, tenga base
y podamos caminar el sendero de la salvación, de la alianza. Y entonces la primera lectura nos mostrará una lectura ritual, cultural de la ley del Señor, una adhesión, una respuesta favorable del pueblo, y con esta adhesión a la ley una renovación de la alianza de Dios que se sella escuchando su palabra y cumpliendo sus mandatos, viviendo según su palabra. Y luego también la expresión en torno a la palabra de Jesús en la sinagoga: esto se ha cumplido hoy. Esta palabra, esta profecía, aquí está el ungido, el lleno del Espíritu, que vendrá a librar a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a anunciar un tiempo de gracia y de salvación a los pobres y a todos los hombres que se quieran encontrar con Él. Una vez que hemos reconocido estos dos motivos, hagamos nuestra aplicación al día de hoy. Bien, la iglesia es la comunidad que vive en el Espíritu del Señor Jesús que envió junto al Padre. Es la comunidad que vive pastoreada en el Espíritu Santo. Y entonces el Señor se lo comunica, derrama, envía el Espíritu junto al Padre para que el Espíritu Santo nos conduzca, nos anime, nos llene de gozo, de alegría y también haga de la iglesia, esposa de Cristo, una ungida que participa de la misión salvífica del Mesías, del Cristo, con su poder, con su gracia, haciendo las maravillas de Dios. Y también es el pueblo que en ese espíritu escucha la palabra que ha sido comunicada, consignada en ese mismo espíritu, bajo su inspiración. Y el espíritu que lo inspiró también nos ayuda a recibirla, a interpretarla, según Dios. En la iglesia, con el servicio del magisterio. Y evidentemente el Espíritu Santo nos hace escuchar y adherir a la palabra interiormente para ponerla por obra, para vivir según esa palabra, para encarnar la palabra de Dios en nuestra vida y en medio de la historia de los hombres. La iglesia entonces es la servidora de la palabra en medio del mundo. Mis hermanos, claramente tenemos que realizar todos una revisión de nuestra vida eclesial, de nuestra vida comunitaria en la fe. Cada uno en el lugar que le ha sido asignado por el Señor, con los dones, carismas y servicios que el Señor le ha asignado, que la Iglesia le ha confirmado. Y entonces en tu pequeño grupo de oración, grupo de servicio caritativo, grupo de alguna acción pastoral, movimiento, institución, comunidad parroquial, donde te encuentres. Todos tenemos que preguntarnos si somos como iglesia la comunidad del Espíritu, que recibimos generosamente de Mesías, el Cristo, Jesús. Si realmente vivimos en el Espíritu del Señor. Si nos dejamos conducir por ese Espíritu. O si ofrecemos resistencias. Si estamos disponibles al Espíritu. O estamos esquivándolo. Si realmente podemos atender, escuchar, registrar las mociones, las invitaciones del Espíritu Santo, o si vivimos según nuestro propio parecer a nuestras anchas. Si somos también portadores del Espíritu. Le pedimos a la Virgen María, la llena de gracia, la siempre dócil
en comunión, en sintonía con el Espíritu Santo que nos ayuda. Muchas veces, cuando escucho confesiones sacramentales, las personas me dicen, bueno, ¿yo qué pecado puedo tener? O a veces me cuesta identificar mi pecado. Y es cierto que a veces llevan una vida que podríamos decir regularmente cristiana. Regularmente no de regular como una calificación adjetiva, sino establemente cristiana, que tienen unos hábitos cristianos, unas costumbres cristianas, que quizás no hacen grandes males, grandes daños. Pero yo siempre les digo, la confesión no se trata solo de confesar si he hecho el mal, si he dañado, si he pecado, sino si he hecho el bien, si he amado. Y a veces hago esta pregunta, ¿no deberías confesarte acerca de tu disponibilidad a la voluntad de Dios, de tu docilidad al Espíritu Santo? ¿Escuchas la voz del Espíritu en tu interior? ¿Aceptas las invitaciones que te hace el Espíritu? ¿O el Espíritu está susurrando, orando en tu corazón, en el centro de tu alma, y tu vida va por otro lado? ¿No te habrá querido conducir el Espíritu Santo a otras situaciones, a otras decisiones, a otros servicios? ¿No tendrás la vida muy en tu mano? Tomaste las riendas totalmente de tu vida y ya no le diste espacio al Espíritu para que se expresara, para que cambiara, para que transformara, para que renovara, para que indicara rumbos. Y lo mismo podríamos decir acerca de la palabra de Dios. Nuestra comunidad cristiana es la comunidad de la palabra. ¿Qué palabras escuchamos? ¿Qué palabra tiene preeminencia entre nosotros? Nuestras propias palabras, nuestras opiniones, nuestros pareceres, nuestros deseos. ¿Tiene preeminencia la palabra del mundo? El espíritu de la época, las ideologías, las modas, las tendencias políticas. ¿O es la palabra santa de Dios, consignada bajo el Espíritu Santo por hombres inspirados en la Sagrada Escritura, la que tiene preeminencia entre nosotros? Esa palabra que es claramente obra del Espíritu Santo, su comunicación, la capacidad de aceptarla y de adherirnos a ella para ser transformados por ella. La palabra del Señor que es espíritu y vida. Y entonces, siguiendo con aquel ejemplo de la confesión sacramental, también podríamos decir, pero ¿vivimos según la palabra? ¿Dejamos que la palabra de Dios nos inspire, nos abra caminos, nos enseñe, nos eduque? La palabra de Dios es realmente el alimento diario. La Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia entera, está en un lugar habitual de mi casa, donde yo todos los días la abro, la leo, la rezo, la medito. Está juntando polvo, está escondida en la biblioteca. Si San Jerónimo nos decía aquella frase que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo, también podríamos decir analógicamente que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al Espíritu Santo. Porque una fuente privilegiada de encuentro con el Espíritu es el encuentro con la palabra de Dios. Palabra de Dios, Espíritu Santo. La palabra de Dios, Jesús el Cristo, que estaba junto al Padre en la eternidad y que ha sido enviado entre nosotros. Esa palabra de Dios, el Logos eterno, es lleno del Espíritu.
El Espíritu del Señor está sobre mí, me unge. Pero Jesús el Cristo nos comunica su palabra, nos comunica el Espíritu. ¿Cómo estamos viviendo en la iglesia, en la comunidad de la fe? Deberíamos estar viviendo atentos a Cristo, unidos al Señor Jesús, escuchando, adhiriéndonos y encarnando su palabra santa, experimentando la fuerza y el poder y dejándonos conducir y pastorear por el Espíritu Santo. Si la iglesia vive de este modo, se prolonga en el tiempo de los hombres, en medio del mundo, el anuncio gozoso. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.